Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este es el tercer webinario. Durante 3 sesiones hemos repasado diferentes experiencias, aprovechando los lineamientos que publicamos en UNODC el año pasado y que nos dan la guía para que los países podamos, cada institución, ya sea apoyar y brindar asistencias técnicas o bien los propios países generar su información. En esta sesión la hemos dedicado a conocer experiencias de 3 instituciones que nos parecían muy relevantes a nivel regional. Y sin más, vamos a comenzar con la primera intervención. Hoy tenemos 3 ponentes de lujo y el primero es el Teniente Coronel Diego Villamarín, de la sección de Seguridad y Justicia de la Organización de Estados Americanos y que conforma parte de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial. Sin más, teniente, le dejamos el espacio para que nos comparta la experiencia de la OEA en la región. Muchísimas gracias. Perdón, antes de nada más para que nos acompañan, y la presentación del teniente va a ser en español, sin embargo, la presentación de Erika va a ser en inglés. Para quien necesite servicios de interpretación, si nos apoyan a escoger sus canales de traducción según lo requieran. Y ahora sí, teniente, disculpe por el detalle logístico. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Permítame compartir la presentación nada más. Perfecto. Bueno, buenos días con todos y todas. Soy el Teniente Coronel Diego Villamarín. Actualmente estoy en la Organización de Estados Americanos, específicamente en el Departamento de Seguridad Pública, en la sección de Seguridad y Justicia, que de alguna manera maneja la Red Pol. ¿Qué es la Red Pol? Si me permiten un minuto para explicar qué es la Red Pol. La Red Pol es la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial, que de alguna manera fue desarrollada por la Secretaría General de los Estados Americanos en el marco de la quinta reunión de los ministros en materia de seguridad que se dio en Lima y que se denomina MISPA, el MISPA 5 desde el 2015, en una búsqueda de un espacio en el cual haya la posibilidad de generar intercambio de información, intercambio de buenas prácticas, capacitaciones adecuadas y sobre todo una cooperación horizontal frente a todas las policías de la región. Entonces, este organismo de alguna manera fue creado para comenzar a hacer una red integral para apoyar a las policías de la región. La Red Pol se basa en 4 pilares fundamentales, que el primero es los cursos presenciales y virtuales, con la finalidad de responder a las necesidades de conocimiento, la segunda es los seminarios subregionales y de cooperación horizontal para el intercambio de experiencias, de buenas prácticas. La tercera, tenemos una red virtual, una plataforma virtual que es absolutamente importante para el intercambio y la cooperación. Y la cuarta es la certificación en normas de excelencia en gestión policial. De alguna manera, yo estoy en este momento representando a la Red Pol y estamos con una red de contactos a nivel interamericano y regional de policías, y quería agradecer realmente por el espacio que me dan para tener la posibilidad de comenzar a tratar un tema súper importante y súper apasionante, que es el aprovechamiento de la información estadística para mejorar las operaciones y la gestión policial. Sin más que más, pasamos directamente a la presentación por motivos de tiempo. Ustedes saben que el tiempo es muy importante, además que es muy corto y tenemos que abordar muchísima temática que es apasionante dentro de este tema. La presentación mía se va a basar en 5 temas específicos. Voy a abordar la importancia de la estadística para la gestión policial como tal. Los adecuados el segundo tema es la sistematización de procesos de información. El tercero son los principales inconvenientes presentados a nivel regional. El cuarto tema, voy a abordar un plan regional que maneja la Organización de Estados Americanos a nivel de recomendaciones. Y el último, como conclusión, voy a dejar los retos a nivel regional en este tema tan importante. Bueno, realmente como policías
tenemos que entender y tenemos, o sea, es un tema tan importante y tan apasionante, como les decía anteriormente, porque la estadística nos brinda toda la herramienta para comenzar nuestro trabajo. No podemos pensar ahora trabajar, hacer gestión o generar política pública sin estadística, porque de alguna manera lo primero que tenemos que comenzar a entender es que cuando llegamos a un territorio necesitamos un diagnóstico, necesitamos saber qué es lo que pasa. Y los diagnósticos se basan en el dato, en la estadística, en el análisis de la información. Cuando manejamos esos procesos que son más precisos, son más apegados a la realidad, tomando en consideración que cada territorio es diferente. En cada una de las ciudades y en cada uno de los países, cada territorio es diferente. El sur, el norte, la costa, la sierra, la parte andina, son realidades absolutamente diferentes, con circunstancias muy diferentes. Y lo único que nos puede entregar un diagnóstico real es la data, en realidad. Y la data bien sistematizada, adecuada y analizada. Para el diseño, sin base de datos, en realidad estamos perdidos. La data nos permite generar estrategias, variables, indicadores en base a la información. Nos permite saber qué recursos vamos a necesitar y en dónde los vamos a tener que utilizar. Sin data realmente estaríamos absolutamente complicados y perdidos. En la implementación, yo creo que a nivel político, a nivel gerencial y a nivel operativo es absolutamente importante. Porque a nivel político vamos a generar una política pública y no tenemos data, realmente estamos nuevamente perdidos. A nivel gerencial, a nivel de policías, nuestros comandantes, nuestros directores de operaciones, los que generan la planificación operativa a nivel nacional, necesitan saber qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios para dar lineamientos claros, dar estrategias claras a cada uno de los comandantes. Y los comandantes en cada uno de los territorios, hasta los policías que están tanto a nivel investigativo como a nivel preventivo, tienen que saber qué es lo que está pasando. ¿Y quién les entrega la información? La data. Ese tema del viejo olfato policial, de que antes salíamos solo con la intuición a buscar qué es lo que podemos prevenir primeramente y segundo, de alguna manera, disuadir, ya quedó en el pasado. La evaluación es muy importante dentro de todo el tema porque tenemos que saber si es que todo lo que nosotros diseñamos, implementamos, se está cumpliendo. Es una de las cosas muy importantes que de alguna manera eh, tenemos serios problemas a nivel latinoamericano porque no evaluamos, no sabemos si estamos ocupando eficientemente los recursos y qué estrategias están o no funcionando. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel regional para buscar que tengamos una data que valga la pena, que no se pierda muchos datos, que nos permita tener una visión integral del fenómeno? Yo he definido un proceso en 4, de acuerdo a lo que he venido escuchando y de acuerdo a la experiencia de 27 años en la institución. Son cuatro pasos específicos y muy puntuales que son muy importantes. Primero es el levantamiento de la información. ¿Quién levanta la información? ¿De qué manera levanta la información? ¿Cómo es recibida esa información? De alguna manera es uno de los primeros, del primer paso esencial para una data adecuada. Porque muchas veces la persona que genera el parte policial o la persona que recepta la denuncia, por manejar archivos planos, como normalmente lo decimos, de alguna manera pierde datos e información muy crucial que nos podrían dar una visión más integral de lo que está pasando en el territorio. El segundo proceso es la clasificación. La clasificación es absolutamente importante. ¿Cómo lo clasificamos? Necesitamos definitivamente manuales de conceptualización. Necesitamos saber conceptualizar los hechos de manera puntual, de tal manera que cuando levantamos una data, tanto en el norte, en el sur, en el este o en el este del país, sean clasificadas de la misma manera. La persona que está clasificando sepa claramente conceptualizar qué es lo que está pasando y no se mezcle la data y se pierda al final del camino.
Como tercer paso tenemos la automatización. Hemos visto a lo largo de este seminario y de las experiencias regionales que hay policías que ya tienen muchos sistemas, ya automatizan, ya no utilizan los archivos planos como lo hacíamos hace unos 10 años atrás y que hablaban varios de los colegas a nivel regional, en la cual nosotros simplemente las denuncias los manejamos en Excel y luego hacíamos las tablas dinámicas y nos entregaban de alguna manera un resultado en cuanto a saber qué es lo que está pasando, cuáles son los delitos de mayor connotación, etcétera, etcétera. Ahora ya el tema de la automatización es absolutamente importante porque de alguna manera eso nos permite tener una información a tiempo real, a nivel nacional y sobre todo georreferenciada, que es muy importante. Pero todos estos procesos de alguna manera tienen que tener una validación. Y la validación es súper importante porque la validación no tiene que ser por una sola institución, sino por varias instituciones que tienen que estar y que rodean a este fenómeno. A veces no solo la fiscalía, no solo la policía, no solo el observatorio, no solo la judicatura, no solo el estamento encargado de la estadística nacional, sino hacer comités en los cuales de alguna manera puedan validar cada uno de estos procesos. Ahora, ¿cuáles son los principales inconvenientes? Yo quiero aquí voy a dividir esta diapositiva en dos. Yo creo que a nivel regional, a nivel de todos los países, no de todos, sino en algunos en más o en menor medida, hay muchos problemas, muchos inconvenientes, pero yo los he resumido en 6. En realidad, a veces hay países en los cuales nosotros tenemos diferentes sistemas de análisis estadístico. Por un lado tenemos noticias del delito del observatorio, por otro lado tenemos de la fiscalía, por otro lado de la policía judicial, por otro lado de judicatura. Cada quien maneja su noticia del delito y a veces esas noticias no coinciden entre sí. Y ese es uno de los grandes problemas. Los procesos de levantamiento de la información no tienen calidad. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos sistemas de gestión de información, sino solo, como hablábamos en la anterior diapositiva, solo manejamos a nivel de archivos planos. Porque no tenemos manuales de conceptualización que estén claramente definidos, que sean manejados y estructurados y construidos por expertos y que sean aprobados, sobre todo. A veces, en algunos países, le relacionamos la incidencia delincuencial con la calificación policial. Es decir, si hay más delito, el policía es menos calificado. ¿Y qué fenómeno de alguna manera conlleva o concluye eso? El hecho de que el policía comienza a ocultar datos. O sea, y ahí les dejo la pregunta, ¿no? ¿Se puede establecer una correlación entre la denuncia y la eficiencia policial? Hay una profunda análisis, o hay un análisis profundo frente a esta pregunta, porque habrán posiciones diferentes, ¿no? Ahora, imaginémonos que hay instituciones que ya tienen una sola noticia del delito, que tienen levantamientos de procesos con procesos de calidad, de levantamientos de información con procesos de calidad, ya tienen manuales de conceptualización. No se relaciona el tema de la nota policial con el tema de la incidencia. Viene un problema más grave todavía, el tema de la famosa cifra negra o los eventos no denunciados. Se habla que nosotros a nivel latinoamericano tenemos un 70 a un 80% de delitos que no son, o eventos delictivos que no son denunciados. Es decir, nosotros manejamos una data del 20 al 30% de lo que en realidad sucede en la calle o sucede en cada una de las ciudades o países. Y si de ese 20 o 30% no lo manejamos bien, imagínense con cuánta data estamos tomando decisiones de estrategias policiales y de política pública. Y es por eso que muchas veces hay gran cantidad de impunidad y hay gran cantidad de deficiencia en la política pública, por la falta de data, por este gran fenómeno que tenemos. Como todos sabemos, el homicidio de alguna manera es el delito o la tasa de homicidios es bajo la medida bajo la cual se establece la violencia en la ciudad. La Organización de Estados Americanos como tal, y consciente de eso, sigue en profundos análisis de la data, de la estadística, de la situación policial,
y elaboró un plan de acción hemisférico para orientar la elaboración de políticas públicas de prevención y reducción de homicidio intencional. Este plan es netamente un conjunto de recomendaciones que quiere darles como referencia a todos los estados que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Y de todo este plan, yo me he permitido traer las principales recomendaciones enfocadas al tema de estadística, ¿no? Que me voy a permitir citar. La primera recomendación dice generar datos e información acerca del homicidio intencional, características del hecho, autores, víctimas, relaciones entre víctimas y autores, delitos conexos, factores de riesgo y protección de asociados. Mejorar la calidad de los datos del homicidio, aplicando estándares internacionales de calidad, presentar al país resultados finales provenientes de diferentes fuentes, incluyendo justicia criminal y salud. Generar evidencia sobre la implementación, la eficacia y la eficiencia de políticas, acciones para reducir y prevenir el homicidio intencional, a partir de metodologías rigurosas de monitoreo y evaluación de resultados de impacto. Fomentar el uso de la información y de la evidencia científica entre funcionarios públicos para la construcción de diagnósticos integrales, diseño de política pública, toma de decisiones y monitoreo y evaluación de las mismas, rendición de cuentas y transparencia. Entregar de manera oportuna datos de calidad sobre los homicidios intencionales anualmente al Estudio de Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de justicia penal. Y finalmente, las últimas tres de todo el documento que tenemos es promover y fortalecer, de ser el caso, el establecimiento de mecanismos que permitan compartir la información, generar información sobre eficacia y eficiencia de procesos de justicia criminal desde la denuncia hasta la sentencia, procesos de rehabilitación e inserción socioeconómica de autores, y documentar y sintetizar las políticas y acciones implementadas, evaluadas para fomentar el intercambio de información y buenas prácticas, así como lecciones aprendidas, que precisamente son estos espacios muy ricos para el crecimiento conjunto de todos los policías a nivel regional. Y por último, ya para concluir, porque ustedes saben que tenemos el tiempo muy corto, yo creo que tenemos retos a nivel regional. Voy a citar 6 de manera muy prolija y muy rápida, que creo que son los más importantes. Creo que el primero es mejorar los procesos de recolección y análisis de datos en cuanto al tema de recepción de denuncias, porque el tema de la denuncia es muy importante para saber y tratar de recabar la mayor cantidad de información posible. Comenzar a tomar en cuenta otro tipo de datos que nos brinda al tener gran cantidad de cifra negra o delitos no denunciados, también tenemos que comenzar a buscar otro tipo de fuentes de información para tratar de cruzar y tener mayor cantidad de data para lograr tener mejores diagnósticos y mejor política pública y mejores estrategias, como la data que nos da el 911, la data que nos da las redes sociales y la data también que nos dan las asambleas comunitarias, que muchas veces esos espacios son muy ricos frente a la información que nos dan, ¿no? El tema de todavía comenzar ya a automatizar los sistemas en los países en los cuales todavía manejamos archivos planos, integrar sistemas y tener una sola noticia del delito, como les había planteado, que en algunos países todavía tenemos diferentes maneras y noticias del delito a nivel de diferentes instituciones. Yo creo que como el segundo reto muy importante es la profesionalización, tanto de los analistas. Ustedes saben que hay un montón de escritos a nivel de academia que hablan del analista. El analista tiene que ser profesional y tiene que ser especializado. Yo escuchaba a Colombia que decía que tiene 15 años, hay gente que tiene 15 años con 2 maestrías y que ha permanecido en el sistema durante todo ese tiempo. Eso es precisamente una buena práctica que tenemos que replicar a nivel de todas las policías. Comenzar a especializar y mantener a las personas y a los policías o a los analistas dentro de esos espacios. Los manuales de conceptualización, que son absolutamente importantes para evitar que la información se pierda y que de alguna manera que todos conceptualicen de un hecho con unas determinadas características.
Las personas que recetan la denuncia y realizan los partes realmente tienen que tener un conocimiento profundo para tratar de registrar la mayor cantidad de información posible que nos permita de alguna manera describir de una manera integral después el fenómeno que está pasando en una determinada comunidad. Buscar mejorar la confianza en las instituciones es absolutamente importante para reducir esa cifra negra que nos limita mucho la data, reduciendo la impunidad, mejorando las percepciones de inseguridad. Y ese es uno de los retos muy grandes que tenemos a nivel institucional. Buscar transparentar los datos con rendición de cuentas, ese es súper importante. Construir adecuados procesos de evaluación de cada una de las estrategias, de cada una de las políticas públicas que se están estructurando y elaborando, porque nuevamente repito, no es lo mismo establecer una política pública en una ciudad que en otra, porque cada una de las realidades son diferentes. Y para eso precisamente nos sirve la data, para saber cuáles son, qué diagnósticos, para establecer diagnósticos claros que nos permitan visualizar una visión integral del fenómeno. También comenzar a pensar prospectivamente, porque ya tenemos, pese a que hay varios delitos que han sido invisibilizados, como el tema de los delitos de violencia de género, violencia sexual, que de alguna manera tienen que darse seguimientos más profundos. También está el tema de delitos de ciberseguridad que vienen, ya estamos a las puertas de eso, que hay una cifra más alta todavía. El crimen organizado nos da mayores retos, ya tenemos que buscar mejores variables para comenzar a analizar estos temas de nuevas formas de delito a nivel de crimen organizado y sistemas de interoperatividad entre instituciones, que es absolutamente importante en cuanto a que la fiscalía, policía, judicatura y automaticen sus procesos en cuanto al tema de información. Ya creo que estamos sobre el tiempo, pero yo creo que esta última conclusión es una de las más importantes y es el profundizar el intercambio de información y las buenas prácticas como estos espacios. Definitivamente el momento que nosotros comenzamos a trabajar juntos, buscando las experiencias del otro, buscando el, 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 buscando qué es lo que ha pasado en los hermanos países, de alguna manera podríamos juntos comenzar a mejorar la región, a tener mejores datos, a establecer recursos, a buscar que los recursos sean utilizados de una manera más eficiente y eficaz. Y lógicamente estos espacios precisamente son los ideales para buscar de alguna manera integrar. Yo soy el teniente coronel Diego Villamarín, estoy a la Red Pol como tal, me pongo a las órdenes de todos los que están aquí a nivel de policía, ahí están mis datos, ahí está mi mail. Si ustedes necesitan algo, estaremos prestos y dispuestos para ayudarles, para lograr que esta red sea de alguna manera una red que permita coayudar a todas las instituciones policiales y de seguridad de la región. Muchas gracias. Teniente, le agradecemos muchísimo por esta primera experiencia donde nos hace un mapeo y no solamente nos habla de los mecanismos de coordinación que instituciones como la Organización de Estados Americanos procuran, donde traen y conjuntan a diferentes instituciones en materia de seguridad pública para articular la generación de información que pueda ser utilizada en diferentes intervenciones públicas. Antes de pasar a nuestra siguiente participante, había una pregunta para usted en la parte de preguntas, por si la quiere ir revisando y podremos regresar posteriormente con usted a dar respuesta. Nuestra segunda participante, ahora entramos con las experiencias de países y la primera va a ser del Bureau de Justice Statistics de los Estados Unidos a través de la jefa de unidad de estadísticas de incidentes policiales, la señora Erika Smith. So Erika, the floor is yours, and thanks again for sharing with us your Erika, experience. te pasamos la palabra. Muchas gracias por compartir nuestras experiencias. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Permítanme ver si puedo compartir mi pantalla. Aquí está, muy bien. Muy bien, quería hablar un poco acerca del trabajo que estamos llevando a cabo en esta oficina de BJS,
trabajando con los datos o información de incidencias policiales. En mi agencia, el Bureau of Justice Statistics, BJS, es una rama del Departamento de Justicia. Hemos estado trabajando muy de cerca con el Buró de Estadísticas Justicias, que recolecta la información por parte de las agencias o departamentos policiales para expandir el número de agencias que proporcionen los números de incidencias. Cada uno de los delitos que se registran en estas agencias en todo el país, queremos mejorarlo para mejorar nuestro entendimiento sobre los delitos y que viene a la atención de la policía. Lo que quisiera lograr el día de hoy es darle un poco de antecedentes acerca de NIBRS y las capacidades de análisis de datos. Les voy a hablar de cuál es el sistema de NIBRS, cuántas agencias participan, cuántos crímenes se reportan y cómo se maneja la calidad de la información. También quiero hablar un poco acerca de los beneficios de esta información o datos para poder entender los delitos y cómo tratamos de trabajar con estos datos a nivel local, estatal y a nivel país para poder crear un reporte basado en incidentes para que los investigadores utilicen esta información o datos. Un poco acerca de las diferencias de nuestro sistema anterior, que era el SRS, el sistema de reportes de resumen, y el nuevo sistema que ya lleva un tiempo con el que estamos trabajando, pero ahora estamos presionando que las agencias hagan esta transición, esta nueva forma de reporte. No voy a leer la diapositiva, solo lo dije por si lo puse aquí. Hemos agregado el resumen y ahora este es el número total de homicidios, el número total de violaciones, de robos, y le damos, los decimos los 7 crímenes o delitos que hemos estado rastreando por mucho tiempo. Sin embargo, bajo el NIBRS es un sistema más moderno de recolección de datos, donde no solo tenemos el número de agencias, perdón, el número de homicidios, por ejemplo, que ocurren, sino también tendríamos un registro de cada uno de los homicidios que fue denunciado. Y esto incluye diferentes detalles acerca de esta ofensa, que les voy a explicar más adelante. Estas son crímenes que son importantes, que están recolectados dentro del sistema de NIBRS y que ahora sacamos un reporte al respecto que tiene cosas que esperan normalmente ver. Podemos ver delitos contra las personas, que incluye los crímenes más violentos, los generales, o delitos contra propiedad, donde tenemos información acerca del tipo de propiedad y la cantidad de que se pierde para poder tener un entendimiento del daño que tiene la víctima en un incidente particular, y otros delitos contra la sociedad que nos habla acerca del nivel de desorden o de disfunción que existe dentro de una comunidad al recolectar estos datos. Además, tenemos indicadores adicionales con los que queremos capitalizar, cosas que aprendimos acerca de las personas dentro del incidente y la característica del incidente per se. Entonces, aprendimos a través de esta recolección de datos en específico que mucha de la información acerca de las víctimas y del autor, si vemos esta información, podemos entender en la relación del autor y la víctima, cuál es la conexión entre el autor, la víctima o la persona que fue arrestada. También tenemos mucha información acerca de las características del incidente, dónde, cuándo, si hubo una arma de por medio, si hubo una motivación sesgada que se identificó por parte de la agencia de aplicación de ley, o que si está clasificado como crimen o delito de eh, pasional, etcétera.
Esta información, estos datos nos permiten entender o mejorar nuestro entendimiento de la victimización que se está denunciando, cuáles son los hallazgos y lo que se registra en los sistemas. Nos da una oportunidad de ver qué es lo que está sucediendo dentro de una comunidad en específico o una geografía en específica y podemos vincular esta información a ese lugar y tener un mejor entendimiento del contexto en el cual esta victimización se está llevando a cabo. También podemos ver las cosas como de patrones o tasas de delitos o también las características de las víctimas en un lugar y las características del autor para poder entender los patrones en nuestro sistema de justicia y nos va a dar una mejor perspectiva en cuanto a la programación y los impactos potenciales de aplicar programas a nivel local. También vamos a poder ver diferentes variedades de delitos. En lugar de antes, donde teníamos el número total de ofensas o de delitos, ahora podemos ver incidentes, ofensas, victimización en en un nivel mucho más detallado dentro del incidente per se. Entonces, quiero hablar un poco acerca del proceso que las agencias llevan a cabo para hacer este reporte, estos informes. En un sistema federal, el sistema federal se apoya mucho el ingreso voluntario de datos. El proceso se vuelve muy importante porque aquí voy a empezar del lado derecho a la diapositiva para hablar un poco acerca de cómo es el flujo de datos de un lugar a otro. Los datos comienzan a las agencias locales de aplicación de ley o policiales, que incluye diferentes tipos de instituciones o instancias donde toman de su sistema de registro y lo sacan de un formato de submisión y se envía a un programa de reporteo de delito uniforme a nivel estado. Es decir, va del nivel local al nivel estatal y esto es automático. Si una persona el programa estatal que toma estos datos de cuántas agencias hay en el estado, digamos, por ejemplo, que en el estado de California me parece que hay más o menos entre 600 y 700 agencias policiales, ellos mandarían esta información al programa estatal. El programa estatal las conjunta, las recolecta y cumple con los requerimientos del programa UCR del FBI a nivel nacional. Esa información y después esta información llega al FBI. El FBI colecta toda esta información de los 50 estados y las diferentes instituciones que participan en el programa. Cada paso del proceso existe la posibilidad de que haya un cambio de información. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en evaluar la fidelidad de estos cambios de una capa a otra. Y aquí del lado izquierdo de la pantalla me parece que esto es muy similar a lo que el teniente Villamarín comentaba acerca de cómo se reportan los datos en su país. Entonces, tenemos aquí un incidente de delito reportado donde hay preguntas críticas. ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cómo es que esta información de este incidente particular está ingresando al sistema? Y tenemos otra pregunta sobre si se encontró el incidente y si sí, si se consideró que es un delito que debía registrarse, si se tomó una denuncia para que esta información realmente entre al sistema de gestión de datos. Y después tenemos unas subetapas. Una vez que se determinó que sí se hizo una denuncia y que vamos a aprender acerca de este delito, hay capas adicionales de entrada de datos que van a impactar la calidad y la calidad y el tipo de información que vamos a ingresar. Como muchos de ustedes saben, y lidiando con este tipo de datos, los datos o información de la justicia quizás no siempre va a ser la realidad de la situación. Por lo tanto, esta información puede ir cambiando con el tiempo. Primero, necesitamos entender la calidad de la información y eso es muy importante
para entender qué tanto podemos confiar en esta información cuando vaya moviéndose en las diferentes capas del sistema, sobre todo relacionado en hacer cambios y actualizaciones con estos expedientes, con algunos hallazgos policiales y sobre todo tenemos que considerar otras cosas que van después, que si en ese momento del tiempo hay cosas que no se pueden saber, si hubo un arresto, si esto se registró, si el expediente realmente se actualizó y otros cambios que también podrían afectar la información que está siendo reportada acerca del incidente, si hay otras ofensas o delitos identificados, si hubo alguna lesión o si el estatus de esa lesión cambió. Por ejemplo, hubo una muerte, si se actualizó de de un delito de agresión a un homicidio, quizás si la persona murió después en el hospital, tenemos que ver cómo estos procesos impactan los datos que nos llega al final de año a través de el programa de reporte de nivel federal. Y esto es solo un resumen general de cuál es el tipo de sistemas que las agencias utilizan y cómo tiene o puede tener un gran impacto en la calidad de la información que se encuentra en el sistema y la habilidad de rastrear las cosas en el tiempo y que automáticamente se pueden actualizar los registros o los expedientes, proporcionar algún tipo de actualizaciones cuando el expediente inicial no fue formalmente completado y después regresarlo al oficial para que actualice este expediente, cosas así. Y también la edad del sistema. Nos hemos dado cuenta que hay sistemas más antiguos que están siendo operados por las agencias que no tienen la habilidad de proporcionar todos los elementos requeridos que el sistema federal necesita para que se pueda considerar a esta agencia como una agencia que proporciona información o estos informes. Rápidamente, hablando de la cobertura nacional actual, sé que hablé ya un poco acerca de las limitaciones. Sin embargo, es un sistema que da mucha perspectiva sobre el delito a nivel local y solo quería hablar un poco acerca de cuántas agencias nos están reportando actualmente sin entrar mucho o preocupándonos mucho acerca de cuáles son los números detrás de esto, aunque si están interesados a tasas de cobertura específica. Sí, sí, háganmelo saber, pero no quiero entrar en mucho detalle. Solo quiero decir que más o menos tenemos más o menos el 75% de la población cubierta. Hay estados donde tenemos el 100%, donde el 100% de las agencias están reportando en este formato del NIBRS. En verde, por ejemplo, el verde más oscuro es el nivel más bajo de reporte. Algo que quiero resaltar aquí es que el estado de Nueva York, de hecho, definitivamente va a aumentar su cobertura porque tenemos el Departamento de Policía de Nueva York y ya comenzaron a reportar en el sistema NIBRS y van a empezar con la información de 2023. Eso es una gran ganancia para el sistema. Muy bien, hablemos un poco acerca de lo que realmente podemos conocer a través de este sistema y voy a hacerlo rápidamente porque sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero darles una probada de cosas que mi agencia, mi personal intenta hacer con esta información para poder dar perspectivas más profundas acerca de los temas de que interactúan en cuanto a la victimización. Una de las primeras cosas que quiero hablar es acerca de el reporte de violencias. Esto es preliminar, estamos en ensayos actualmente, son simulacros. No quiero mostrarles un poco acerca de lo que hemos planteado en cuanto a este dashboard o este tablero
Aquí vemos 3 estados. Lo que estamos viendo frente a ustedes es una información preliminar para Michigan para el año 2021. Trabajábamos en hacer ensayos sobre esto. Podemos ver la tasa de victimización general, 366 por cada 100,000. Tenemos aquí la oportunidad de ver en esta gráfica las diferentes relaciones que se tienen con la víctima que están ocurriendo alrededor de estos incidentes, específicamente del estado de Michigan. Aquí es para víctimas mujeres y en otra vista podrías darle clic. Este no es interactivo, esta es solo una captura de pantalla, pero podrías verlo en el sistema real, darle nombres y podrías ver las diferencias. También vemos las tasas de esta tasa relacionada con la edad de la víctima, en morado, por ejemplo, cuando vemos la parte de amistades, este es el mayor tipo de victimización en el estado de Michigan, cuando vemos que el autor fue un amigo o un conocido, y pueden ver cómo esto va cambiando conforme a las edades de las víctimas. La siguiente vista aquí nos da cómo cambia cuando le damos a la pestaña de male o hombre. Aquí nos está dando algunos de otros cambios que se ven en el tablero de control. La siguiente vista nos proporciona la tasa de género o raza. Género por raza y género por género. Aquí en azul tenemos las de mujeres, en amarillo hombres, y siguen un patrón diferente, sí hay diferencias, pero podemos ver que la magnitud es relativa en estas tasas, tanto para las mujeres como para los hombres. Y después aquí muestra información adicional. Todo esto sería interactivo por tipo de crimen, de ofensa. Y aquí podemos ver que en amarillo son incidentes que se ocurrieron en una residencia, y en azul son otras ubicaciones que no es una casa o una residencia. Aquí nos da una gráfica para que podamos tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando dentro de la victimización o los patrones de victimización en general. Otro tipo de violencia que vemos muy cerca y que tenemos mucha más información en el sistema de NIBRS es violencia con armas. Por mucho tiempo tuvimos datos basados en incidencias que recolectaban las agencias a través del liderazgo del FBI, y teníamos sí algunos delitos que reportaban las armas. Pero aquí con NIBRS podemos ver cualquier delito que utilizó estas armas. Aquí podemos ver las diferentes tasas. Este es un ensayo, no es datos finales, es solo para darles una probada de lo que estamos haciendo con estos datos. En verde son los estados que para 2021 teníamos todos los estados en que estamos viendo los verde oscuro. Podemos ver los diferentes colores o los esquemas de colores. Es que el más oscuro tiene una tasa más alta de armas, y después podemos ver aquellos delitos, homicidios que involucraron un arma de fuego. El rosa más oscuro que pueden ver aquí son los que tienen las tasas más altas de delitos fatales o homicidios donde se usaron armas de fuego. Y aquí tenemos otra forma de graficar los datos. Sí, no nos sorprenda que las ciudades más grandes es donde tenemos las burbujas más grandes, indicando que hay una magnitud más grande en cuestión del número más alto de victimización. Entonces podemos ver que esto es para victimización que involucra un arma de fuego en el estado de Missouri, alrededor de San Luis y Kansas City específicamente, y un mapa similar, aunque son menos puntos para estos homicidios fatales. Otra de las cosas que podemos hacer con este sistema de NIBRS es calcular tasas para
una categoría demográfica específica. Aquí lo podemos desglosar por la raza de víctimas y las diferentes categorías de edad, donde podemos ver que en algunas formas, dónde está el riesgo más grande para cada uno de estos, sobre todo para grupos demográficos dentro de un estado. Nuevamente, este es un análisis preliminar, no es datos finales del año 2021. Podemos ver que la categoría más grande de víctimas es con una víctima negra con la edad de 18 a 24 años. Podemos ver abrumantemente que la línea para las víctimas de raza negra es muy alta y eso también es para homicidios y podemos tener estrategias para poder bajar estos datos. Algo que queremos hacer para proporcionar información de regreso a las agencias es darles darles información utilizando sus propios datos. El próximo año, a principios del próximo año, esperamos estar lanzando un sitio web que se llama el sitio Learn. Es la red de agencias policiales donde se va a poder ingresar información de tiempo real con geocódigos, donde vamos a tener mecanismos para poder elegir un informe que les gustaría, donde les gustaría aplicar sus datos y vamos a tomar esta información, estos datos, se procesarán los datos y se creará y se les enviará un reporte a la agencia. Esto, la meta es tener un proceso mucho más rápido, que pasen no más de 5 o 10 minutos para que ellos tengan el reporte. El primer reporte en el que estamos trabajando es análisis de crimen táctico como herramienta para los robos residenciales. No quiero entrar en detalle los números, solo quiero mostrarles la información que nos da como tendencias generales. Tenemos también el lugar y el momento. También damos algunas informaciones dependiendo cómo va cambiando con el tiempo, dependiendo de la cantidad de datos que la agencia le proporciona al sistema para saber cuáles son las tendencias de modificación también, para poder tener un mejor entendimiento sobre cuáles son estos patrones en los robos residenciales con jurisdicciones específicas. Y después, si podemos proporcionar datos georreferenciados, vamos a poder dar los mapas. Vamos a poder dar mucha información basada en las especificaciones de los datos que introduzcamos al sistema. En términos de lo futuro, los siguientes pasos, queremos tener más cobertura en el país, lo cual esto será alrededor del 84-85% de cobertura para 2023, debido a que tenemos un umbral bastante alto. También estamos viendo de cómo mejorar el acceso a la información. Queremos crear esta infraestructura de datos de delitos que permita que podamos tener otra contribución. No queremos ser los únicos que trabajen con estos datos, pero debido a que es un gran conjunto de datos, es difícil, es complicado. Queremos proporcionar estas herramientas de datos. Tenemos una que lanzamos, que no los mencioné, donde visualizamos todos los datos del país, donde puedes llevar a cabo tus propios análisis de datos. Queremos capitalizar la información y el uso de la visualización de datos, este software de visualización de datos para poder aplicar la información que crea un camino para que otros puedan interactuar con la información y puedan utilizarlo mucho más de lo que se ha hecho en el pasado. Muy similar a lo que el teniente mencionaba en su presentación. Tenemos en el horizonte otra recolección de datos que vamos a empezar a redondear, que nos va a poder dar un mejor entendimiento de cuáles son las denuncias que se han hecho. Lo primero es cosas como las contribuciones de la línea 911 o la línea de despacho, cómo estamos explorando cómo vamos a
meter todos estos datos a un sistema a nivel federal para poder tener las parcelas, para entender qué es lo que la policía está haciendo con esta información diariamente y sobre todo cómo lo podemos tener como una fuente adicional. Agradezco mucho la oportunidad de presentarle qué es lo que estamos haciendo. Esta es mi información de contacto. Si a alguien le gustaría una copia de esta presentación, lo puedo compartir sin problema. Muchas gracias, Adriana. Te paso la palabra. Gracias. Gracias, Erika, y gracias por compartirnos esta información tan detallada que necesitamos modernizar y actualizar los sistemas que quizás fueron relevantes en algún momento del día, pero que tenemos que ajustar para diferentes situaciones. También me gustaría resaltar algunas de las cosas que quiero que los participantes escuchen. ¿Cómo consideras las diferentes fases del proceso de reportes y las consideraciones? ¿Cómo moverte de quizás un delito de un delito sin homicidio a un homicidio, y cómo irse de la parte de seguridad a utilizar esto al área de justicia y cómo van a poder hacer el uso de estos datos? Y finalmente, en muchas de tus diapositivas hablabas acerca de las diferencias o algo que mencionabas es que algunos sistemas no habían sido diseñados o la forma en la que diseñamos los sistemas al principio podían influir la capacidad de análisis y la provisión de información. Me gustaría vincular su presentación con la anterior, con lo que nos mencionaba el teniente, que debemos de enfocarnos a veces en la violencia de género y a veces hay sistemas que quieren proporcionar una emergencia como para proporcionar algo como una ambulancia porque algo está sucediendo o quizás bomberos en caso de un incendio, pero no se consideran condiciones o contextos de violencia de género que sí necesitaríamos analizar para poder prevenir, no solo para dar los servicios de emergencia, sino también para proporcionar otros servicios. Con esto, quiero agradecerles y solo una cosa más, porque presentaste muchas categorías y clasificaciones. Y, por ejemplo, presentaste diferentes definiciones, incluidas las violencia entre parejas, en algunos países quizás será, o otras instituciones, la definición no es tan amplia. Entonces, es bueno considerar las diferentes relaciones que se tienen con la víctima y el autor y como nosotros, como decimos, podemos tener estos manuales para poder clasificar la información de forma estandarizada. Muchas gracias por la presentación, por que nos dio tanta información acerca de cómo están trabajando con esta información. La siguiente presentación tenemos a Guillermo Castilla de INEGI, y nos va a compartir mucho de la experiencia que se ha desarrollado en México. Guillermo, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Adriana. Muy buenos días a todas y todos. A nombre del INEGI, pues es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia del país en materia de generación de información sobre policías. Voy a compartir la presentación. Me parece que ahí ya la pueden ver. Ya podemos. Súper. Bueno, pues voy a hablar un poco sobre la experiencia del caso mexicano. La presentación está dividida en 4 apartados. En primer lugar, hablaré un poco sobre el contexto internacional en términos de justamente estos insumos que nos están permitiendo adentrarnos en delinear y orientar de mejor forma la generación de información en materia de policías.
Después hablaré un poco sobre el contexto nacional. En el tercer punto, pues presentaré algunos de los resultados que justamente están alineados a estos contextos. Y por último, pues un comentario informativo sobre los trabajos que vienen a partir de la publicación de los lineamientos. En cuanto al contexto internacional, pues cabe recordar que desde las Naciones Unidas se encuentra pues un manual que es de suma importancia para pues tanto oficinas nacionales de estadística como para instituciones policiales como para gobiernos en general, que tiene que ver sobre el manual para la creación de un sistema de estadística sobre justicia penal. Ya desde aquí, desde inicios de los años 2000, pues Naciones Unidas hacía como la invitación y la observación de cómo necesitamos, por un lado, pues ir concatenando las distintas instituciones que participan en la función de seguridad y justicia penal y que debíamos tener en cuenta pues diversos aspectos para crear este sistema estadístico, desde cuestiones de gestión, la utilidad para su planificación y por último la investigación y el análisis. Memo, perdón que te interrumpa. Nos comentan nuestras intérpretes si te pudieras acercar un poco más al micrófono porque al parecer les cuesta trabajo escucharte y se dificulta la traducción. Claro. A ver, ahí se escucha mejor. Bueno, si no, me irán diciendo. Esto que Gracias. esto que comentaba del marco internacional, nos lleva justamente al aterrizaje y en la especificación de los datos sobre policías. La publicación de los lineamientos que estamos discutiendo el día de hoy justamente nos va a permitir no solamente aterrizar y concretar esto que se refiere en el manual internacional, sino adentrarnos a cuestiones más específicas sobre datos de la policía, a fin de que podamos generar datos más consistentes, comparables y transparentes a nivel internacional, regional y nacional, información más detallada sobre lo que hacen las policías. También nos permite justamente ahondar en la producción continua y sistemática de los datos más detallados. Y por último, pues que nos permita adentrar y abrir los datos con un enfoque hacia hechos. Es muy importante, digamos, visibilizar el tema de las policías. Normalmente existe mucho énfasis en cuanto al qué hacen, ¿no? Sobre cuántas personas se detienen, por qué tipo de delitos. Sin embargo, sabemos que las policías hacen eso y mucho más. Su ámbito de competencia y de interacción con la ciudadanía es mucho más amplio. Llevan desde cuestiones de orden y seguridad vial, también resuelven y dirimen conflictos cotidianos entre ciudadanía y también pues son los ojos del Estado en cuanto al mantenimiento del orden. Y eso está continuamente visibilizado. Sin embargo, el aspecto que después pasa más desapercibido tiene que ver con el cómo se encuentran las policías, quiénes son, con qué equipamiento cuentan, con qué elementos de uniforme cuentan, si cuentan con alguna política de distinción, de premios, sueldos, salarios. Estos son otros aspectos que son sumamente importantes visibilizar justamente pues para entender la relación entre la capacidad institucional y los retos a los que se enfrentan. De manera muy importante, estos lineamientos justamente permiten hacer la sinergia entre oficinas nacionales de estadística y las instituciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque las instituciones de las oficinas nacionales de estadística, lo que nos encargamos es de generar información estadística. Y en este sentido, los lineamientos justamente nos permiten orientar las acciones sobre qué se necesita medir y monitorear, cómo diseñamos ese aterrizaje estadístico, cómo captamos esa información, cómo la procesamos y cómo la damos a difundir. En cambio, para las instituciones de policía, estos lineamientos terminan siendo también muy relevantes porque terminan permitiendo orientar sobre la captación de información que requieren para saber qué hacen, dónde lo hacen y por qué lo hacen. Desde detectar los principales problemas a los que se enfrentan, asignar recursos de manera más eficiente, mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre su actuación, analizar las características de su propio personal, también comprender de mejor forma las tendencias delictivas para reducir el crimen y por último, pues tener una mejor supervisión sobre el uso de la fuerza.
Eso es, digamos, de dónde estamos partiendo a nivel internacional y regional. Y ahora voy a hablar sobre el contexto nacional, el caso mexicano. En México, el país cuenta con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el SNIEG. Este sistema está en la Constitución desde 2006 y a partir de 2008 tiene su propia ley, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y, digamos, lo más importante por resaltar en este mensaje tiene que ver que este sistema está normado y coordinado por el INEGI, por el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y el SNIEG cuenta con 4 grandes pilares. Estos pilares se denominan subsistemas y uno de ellos es el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. En este subsistema es justamente en donde se, digamos, conjuga y se discute la información que tiene que ver con distintos temas, desde gobierno, derechos humanos, rendición de cuentas, sistema penitenciario, cuestiones asociadas a drogas, seguridad pública y de manera muy importante, pues policías. Desde el INEGI generamos información estadística y geográfica a partir de los 3 tipos de métodos tradicionales. Las encuestas, que nos permiten dimensionar los problemas a partir de las percepciones y experiencias de la población, y los censos, los cuales nos permiten justamente abocarnos a cuáles son las capacidades institucionales y también nos permite ofrecer información sobre el quehacer institucional. En el caso de seguridad pública, no contamos todavía con registros administrativos, pero sí hacemos un aprovechamiento de estos. De manera muy rápida, solamente mencionar que las encuestas más relevantes para entender o medir el quehacer policial están en las encuestas de victimización a hogares, que es el caso de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, la ENVIPE, o bien la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, la ENVE. Estas encuestas lo que nos permiten es entender, pues, y monitorear la percepción de seguridad que tiene la población, por qué tipo de delitos han sido víctimas, cómo ocurrieron esos delitos, tipo de conductas antisociales que han observado y confianza en autoridades. Primero se identifican, por ejemplo, a los distintos tipos de policías que hay en el país y cuánta confianza les tienen, si las consideran o no efectivas y también el grado de corrupción que consideran que existe en estas instituciones. Eso, digamos, es en términos de la población o el universo al cual se ofrece el servicio. Pero también desde el INEGI en 2017 se realizó la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, la ENECAP, que esta es una encuesta específicamente que recaba información sobre las policías, sobre desde sus procesos de adiestramiento, ingreso a las academias de policía, sus condiciones personales, de salud, sociodemográficas, su interacción con mandos, con colegas en las instituciones y, bueno, un sinfín de otros elementos. Lo importante a destacar es que esta encuesta justamente permite complementar la oferta de información desde el punto de las personas que operan la materia de seguridad pública, en particular las policías. Eso fue las encuestas. Ahora pasamos a los censos de gobierno, que en este caso contamos con los censos de seguridad pública. Los censos nacionales de seguridad pública tienen como finalidad generar información estadística y geográfica de las instituciones de seguridad pública para medir 2 aspectos importantes. Uno, lo que tiene que ver con la gestión, las capacidades, es decir, estamos tratando de responder con qué recursos cuentan las instituciones. Y por otro lado, el desempeño, el ejercicio de la función, es qué se hace con esos recursos. A partir de esto, pues voy a presentar algunos de los resultados más relevantes que tenemos en la materia. No sin antes destacar que si nosotros ponemos en blanco y negro algunos de los aspectos o rubros que están señalados en el marco estadístico para la producción de datos, desde los censos de gobierno, por ejemplo, podemos responder o proveer datos asociados a los recursos humanos, financieros, físicos y lo que tiene que ver con la seguridad y bienestar del personal. En términos de estadísticas delictivas, contamos con pues, aquellos presuntos delitos o faltas cívicas o llamadas al 911 que reciben las policías.
cuestiones asociadas al arresto y proceso de detención, así como operaciones de incautación. En términos de otras actividades, pues también sobre las acciones que realizan para vincularse con la ciudadanía, si cuentan o no con áreas especializadas para proximidad social, en fin, tenemos ahí varios temas. Y en términos del cuarto rubro, sobre conducta, pues datos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego y conducta profesional. Estos son algunos de los datos que vamos a presentar a continuación. De entrada, identificar o reconocer que tenemos poco más de 516,000 personas trabajando en las instituciones de seguridad pública en el país, sea en el ámbito federal, estatal o municipal. Y de aquí advertir de entrada que pues prácticamente entre 8 de cada 10 elementos que trabajan en las instituciones de seguridad pública, en las policías, son hombres. ¿Y esto por qué es importante? Porque si lo contrastamos con la población, pues 50% de la población en México es de sexo femenino. Y entonces esto pues de entrada nos puede hablar sobre el desbalance que puede haber en la actuación policial al momento de acercarse y tratar con temas que tienen que ver con victimización o violencia contra las mujeres. Esto de entrada es importante, pero al interior de la institución también, porque puede ser que las condiciones de las mujeres, las condiciones laborales, sobre todo de las mujeres policía, pues puedan estar desdibujadas frente a, en la propia institución. Otro tema muy importante, por ejemplo, son los rangos de edad de las policías. Mientras en el ámbito federal tenemos el dato, tenemos pues que prácticamente el grueso de los elementos policiales y del personal se encuentran entre los 18 y 29 años. Para los ámbitos estatal y municipal, el, el, la- el personal se concentra a partir, pues más bien, de los 30 a los 44 años. Entonces, esto nos habla pues ya de una diferencia importante, no solamente con qué estás combatiendo el crimen, sino pues en términos institucionales y de prestaciones laborales, qué va a ser importante ofertar hacia tu propio personal. Otro punto importante tiene que ver con la preparación de las policías. En esencia, y esto es, digamos, el principal dato, el gran grueso del personal que trabaja en las instituciones de seguridad pública se encuentra o concentra con un grado de escolaridad a nivel preparatorio. Otro importante insumo tiene que ver, por ejemplo, el equipamiento que se le otorgó al personal. Por ejemplo, en términos de uso de la fuerza, incapacitantes menos letales, en el ámbito estatal solamente 4.2% del personal recibió, en este caso, esposas o candados de mano, es decir, pues con lo que hacen las detenciones. En el ámbito municipal esto asciende a 30.3%. Otro, por ejemplo, el uso de dispositivos que generan descargas eléctricas, en realidad sigue siendo muy poco provisto por parte de las instituciones policiales a su personal. En términos de las armas de fuego permitidas, tenemos que en el ámbito estatal solamente 15% del personal recibió por parte de la institución las armas de fuego y en el ámbito municipal 33.3%. En términos del personal sancionado, aquí referirles pues también que contamos con información sobre cuántas policías fueron sancionadas y a partir, por ejemplo, de la comisión de algún tipo de conducta que haya infringido los reglamentos o la normatividad propia de la institución, pues el principal tipo de correctivo o sanción tiene que ver, por ejemplo, con el arresto, seguido de las amonestaciones y ya en menor medida las destituciones o bien suspensión del empleo. Y por último, también en términos, por ejemplo, de régimen disciplinario o este tema de conducta que veíamos en los lineamientos, pues contamos con información sobre aquellas personas en las instituciones de seguridad pública que han sido ya propiamente denunciadas por la comisión de algún presunto delito, en donde pues destaca simplemente por frecuencia el ámbito municipal con casi 1,500 personas que han sido denunciadas. Ya en términos del ejercicio de la función, es decir, ya entrando a las principales materias o actividades, contamos con datos que nos permiten entender sobre una vez que las policías presentan a alguna persona u objeto ante la autoridad para comenzar con el proceso de justicia penal. En este caso destaca, por ejemplo, que en el ámbito, las policías estatales
presentaron a poco más de 453,000 personas ante el Ministerio Público, mientras que en el ámbito municipal estamos hablando de poco más de 1.7 millones de personas. De objetos puestos a disposición, pues encontramos desde narcóticos, armas y algún otro objeto relevante. Y de estas puestas a disposición, es decir, cuando una vez se lleva a las personas presuntamente responsables de algún delito o falta cívica, pues lo que observamos es una importante distinción de actividad. En el ámbito estatal y municipal, prácticamente más del 60% de las puestas ocurren ya ante la justicia cívica, es decir, aquellas acciones que no constituyen per se un delito, pero que sí pueden alterar el orden público. En el ámbito federal ocurre a la inversa. Principalmente las autoridades federales llevan a las personas ante el Ministerio Público. Sobre las presuntas faltas cívicas, aquí simplemente destacar de los registros que tenemos provistos por las autoridades. En el ámbito federal destaca generar escándalos o ruidos que alteran la tranquilidad o salud de las personas, con 26% de las presuntas faltas cívicas reportadas. Lo mismo en el ámbito estatal, con poco más de 22%, y en el ámbito municipal, con 17%, la principal conducta sancionada o registrada por las policías municipales es el consumo de bebidas embriagantes en la calle o en lugares públicos. Con respecto a los presuntos delitos, es decir, aquellos nuevamente que fueron registrados al momento de presentar a las personas ante las autoridades, en el ámbito federal destaca sobre todo el caso de robo con 26%, en el ámbito estatal delitos contra la salud relacionados con narcóticos con 36%, y en el ámbito municipal robo con 31.5%. Y ya para finalizar, el número de enfrentamientos que han tenido las policías con civiles armados. En el ámbito federal destaca 128, se tiene el reporte de 128 enfrentamientos, en el ámbito estatal 444 y en el ámbito municipal 881. Y de aquí de manera importante es qué pasó en esos enfrentamientos, en particular con los civiles armados. Tenemos los datos asociados a cuántos de estos civiles fueron detenidos, lesionados o fallecidos, y con esto, por ejemplo, se tiene el insumo para hacer los cálculos de índice de letalidad que ya se realizan en otros países. Estos son solamente algunos de los datos que tenemos y que se asocian al marco, y ahorita voy a presentar un caso práctico de utilidad de la información. Por ejemplo, si uno hace la revisión en este caso estamos hablando de una entidad en México, estamos observando en esta tabla la concentración de población, de llamadas a 911 y de delitos registrados. Y lo que ustedes pueden observar en las primeras filas son aquellas demarcaciones o alcaldías que concentran los principales rubros de estos tres, digamos, problemas o retos que enfrentan las policías. Y esto, por ejemplo, se puede cotejar a dónde se tiene mayor presencia. Y de un vistazo, lo que ustedes pueden observar es cómo no necesariamente donde se tienen más comandancias, estaciones y subestaciones de policía, coincide con dónde se está concentrando la población, las llamadas y los delitos registrados. Es decir, no hay una coherencia geográfica en términos de la presencia versus dónde se están presentando los problemas. No solamente eso, sino que además, cuando estamos indagando sobre, además de estas instalaciones o infraestructura, en dónde se presta atención a la ciudadanía, esto pues todavía presenta un mayor desbalance, ¿no? Donde en aquellas instalaciones donde en efecto se puede llegar a brindar atención ciudadana, pues no están ubicados, no existe tanta oferta en donde ocurren justamente los retos y problemas a los que se enfrenta la policía. Desde el INEGI tenemos una herramienta que permite hacer este tipo de análisis y pues aquí lo que ustedes están viendo es a manera de polígonos donde están ocurriendo los incidentes de emergencia registrados en las llamadas al 911 y los puntos indican dónde están las estaciones y subestaciones de la policía, tanto del ámbito estatal como federal. Y estos son, digamos, algunos pues, de los insumos que justamente podemos conectar y hacer sinergia entre las oficinas nacionales de estadística y las instituciones de policía.
Esto me lleva al último mensaje, que es durante el próximo bienio, digamos, guiados por el Centro de Excelencia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, varios países estaremos trabajando en justamente la implementación de esta guía estos lineamientos de la policía, perdón, para la producción de datos sobre la policía. Cuando me refiero a trabajar en su implementación, lo que estamos sobre todo interesados es en poder trabajar y crear una comunidad de aprendizaje para, pues, contrastar qué información estadística se genera, su periodicidad, los métodos de producción y cómo se usa esta información en la toma de decisiones. También, pues, tener, digamos, cuál es la línea base mínima que debería existir en cuanto al uso de los lineamientos que se están proveyendo, identificar las prácticas existentes en la región, de tal suerte que podamos promover y detonar la cooperación técnica, no solamente entre departamentos o instituciones de policía, sino también por parte de las oficinas nacionales de estadística. Y de manera muy importante, pues estaríamos buscando en estos trabajos transversalizar la perspectiva de género y otros rubros asociados con derechos humanos en los datos que recaban y generan las propias policías. Repito, es un trabajo que estaremos impulsando en el marco de la CEPAL y que estará tomándonos los próximos 2 años. Sin más, con esto concluiría la presentación. Muchas gracias y quedo atento por cualquier duda. Guillermo, muchísimas gracias por esta larga y detallada recorrido por las diferentes fuentes y que demuestran el trabajo de más de 15 años que ha realizado el Instituto de Estadística y Geografía en México para generar información desde diferentes puntos de vista, tanto de las personas que pueden ser víctimas de un delito, pero también recordar que las personas que trabajan en instituciones de seguridad pública también requieren de atención, requieren ser capacitadas, y creo que lo que nos mostraste es una experiencia muy distinta de la que nos comentó Erika, aunque están relacionadas, pero donde resaltas también la necesidad de poner atención a cómo necesitamos capacitar, qué capacidades necesitamos crear en ciertas instituciones. Tenemos suficiente tiempo para atender varias de las preguntas que tenemos, entonces, coronel, si quiere regresamos primero con usted. Le hacían le pedían alguna reflexión sobre el uso de indicadores que, dependiendo cómo se utilizan, podrían dar, digamos, una visión negativa de un fenómeno, y quizá llamar la atención que también al cuidado que tienen que tener los usuarios cuando revisan los datos, porque tenemos que ver cuáles son los periodos de referencia, y eso nos muestra o nos obliga también a generar herramientas complementarias para como son los metadatos, para que justo podamos entender qué significa el dato, en qué contexto se levantó el dato, cuáles son las tasas de no respuesta, y entonces poder hacer análisis en contextos adecuados. Coronel, si quiere, lo invitamos a la primera reflexión. Bueno, en realidad, gracias por la palabra. Y estoy completamente de acuerdo, porque como hablaba en mi exposición, existe gran cantidad de cifra de delitos no denunciados. Y entonces, muchas veces esos delitos tienden a fluctuar tanto negativa como positivamente, como nos decía en el comentario, ya que el momento que generamos mayor confianza ciudadana, lógicamente hay menos impunidad y la gente se siente más confiada en sus instituciones y genera más denuncia. Es decir, cuando presentamos los datos, vemos que las incidencias han subido. Y no es necesariamente que haya más incidencia delincuencial dentro de un sector determinado, sino que la confianza de la ciudadanía subió y eso hizo que genere mayor denuncia. Y lo mismo sucede de manera contraria, ¿no? A veces el tema de la desconfianza hace que la gente simplemente deje de denunciar y, lógicamente, los delitos en la data hace que visualice que haya menos, pero no es que las condiciones de seguridad en un determinado territorio hayan mejorado. Y eso es clarísimo. Y es por eso que uno de los retos que yo les proponía a nivel regional es que nosotros tenemos que comenzar a buscar data de otro lado también para contrarrestar. Lo que decía Guillermo, el tema del 911, el tema de los auxilios, porque muchas veces
las llamadas de atención de emergencia son frente a robos, son frente a situaciones delictivas que de alguna manera se están perdiendo, porque todavía estamos tratando de construir sistemas automatizados, adecuados, validados a nivel regional. Y ese tipo de data todavía no la estamos contrastando. El tema de la data de asambleas comunitarias es súper importante. Cuando nosotros vamos al territorio y vamos a las asambleas comunitarias, la gente de cada uno de los barrios nos da información súper valiosa y que de alguna manera no la sintetizamos y no le estamos, no estamos utilizándola para contrastar frente a la denuncia formal como tal, a la noticia del delito formal frente a Fiscalía, Policía. El tema de redes sociales también es un tema que hay que tomarlo en cuenta porque ahora es mucho más fácil, la gente se le parece mucho más como dinámico el utilizar las redes sociales para denunciar ciertas incidencias, delitos que se dan y que de alguna manera por el tema de desconfianza en las instituciones no lo denuncian. Entonces, frente a esta gran pregunta o cuestionamiento, estoy de acuerdo, pero por eso es uno de los grandes retos que tenemos que comenzar a construir el tema de transversalizar los datos que nos generan de otros sistemas o de otros lugares para saber si en realidad hay un mejoramiento en cuanto a la seguridad de un determinado territorio o es que subió la confianza o disminuyó la confianza en sí. Eso. Muchísimas gracias, coronel. Quizá aquí también llamar un poco la presentación que nos compartió Guillermo de la importancia de tener diferentes fuentes de información que nos describan no solamente diferentes fenómenos, sino diferentes informaciones que son complementarias para entender lo que está pasando en diferentes momentos en el tiempo, en diferentes territorios, en diferentes instituciones. Erika, voy a pasar contigo. Tienes varias preguntas sobre tu presentación. Can you just confirm us if you were able to read them and if you're ¿Pudiste leerlas? ¿Nos puedes comentar si las leíste y si pudieras hacer tus comentarios o responderlas? Claro, creo que contesté una también ya en el chat, solo déjame verificar que sí lo hayan hecho. Veo una pregunta acerca de qué es lo que sucede después de que se reportó un incidente. Desde mi perspectiva, ver cómo los sistemas están establecidos a nivel local y cómo la información va pasando. Cuando hay un incidente, un delito que está denunciado en el sistema policial, muchas veces hay una respuesta típica del Departamento de Policías. Digamos que la falta de conocimiento en este frente, en ese conjunto de datos en específico, es si alguien le habla a la policía reportando algo, realmente no importa qué sea lo que haya denunciado y el ciudadano cree que hay algún delito que se está cometiendo, la agencia policial responde, pero determina ya sea que que no ocurrió un delito o si es otra cosa que no es considerado un delito, pero tiene que responderlo de cierta forma, pero no se va a mostrar en el sistema. Ni BRS, el que está a nivel federal, no tiene la habilidad actualmente de darnos perspectivas acerca de la discusión que se tiene dentro de la policía para hacerlo un delito o no. Entonces, sé que probablemente entre los tres se habló en las presentaciones acerca de los aspectos de esos temas relacionados a la capacitación, relacionados de cómo se reportan estos datos, cómo la información se ingresa al sistema y cómo sale y sube hasta nivel federal. Pero creo que algo importante es lo que Guillermo mencionaba acerca de la capacitación y asegurarnos que no solo los oficiales o los policías que ingresan la información, la importancia de estos datos, sino también los revisores, los analíticos, los sargentos, los jefes de departamento, todos los que son responsables de la validación de estos datos y también el personal que tiene que registrar y
asegurarse que esta información está codificada de forma correcta. Es una gran célula, sobre todo para la parte policial. No sé cómo se ve esto en otros países, pero nosotros tenemos un gran desafío o reto en términos cultural en varias agencias en los Estados Unidos, donde hay este sentir de yo quería ser policía, no quiero ser recolector de datos. Entonces, ¿cómo es que comenzamos a venderles el mensaje de que esto es una parte integral de la función que se realiza como policía? Porque estás protegiéndote a ti, a tu agencia y también estás proporcionando información a la ciudadanía que les sirves al proporcionar estos datos. Me parece que es un gran reto en general, pero parece que todos ya estamos atacando algunos de los mismos problemas. No me sorprende, pero al mismo tiempo, definitivamente creo que es alentador que podemos aprender unos de otros. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos dos preguntas para ti. Si nos pudieras posteriormente compartir en el chat el vínculo al geovisor que compartiste en tu presentación para que la gente que esté interesada pudiera acceder o, como diríamos algunos, jugar con los datos y ver analizar el potencial de la herramienta y de la información que está contenida en ellos. Y quizá una pregunta abierta para los tres sobre qué estaríamos haciendo las instituciones, y si quieren yo contesto parte también como una de las instituciones, para mejorar la oportunidad y que la información sirva en diferentes momentos en el tiempo para las diferentes intervenciones que se requieran, ya sea de instituciones, como se mencionaron, las de emergencia, que podrían generar una actividad inmediata, pero que a partir del análisis o de un aprovechamiento de estas bases de datos pudieran inclusive generarse otros servicios de atención, por ejemplo, en materia de atención a víctimas de violencia contra las mujeres u otros servicios posteriores. Si quieres, Guillermo, te damos la palabra para algunas reflexiones sobre algunas de las preguntas, y si quieren regresamos con el coronel y luego con Erika con estas insights. Gracias, Adriana. Pues solamente subrayar la importancia de estos lineamientos para que tanto oficinas nacionales de estadística como instituciones de policía podamos sentarnos y trabajar en mejorar los datos que son justamente importantes, no solamente desde el punto de vista de lo que hacen, sino internamente cómo están constituidos y cómo operan las instituciones de policía. Me parece que eso es de vital importancia y retomando un poco lo que comentaba Erika, sorprende mucho todavía ver, pues, digamos, quizá la falta de importancia que se le da a los datos. Normalmente si las policías tienen $100 por gastar, pues no, digamos, no se ve como útil o práctico tener un departamento sólido de estadística o gente entrenada para recabar datos. Esos $100 o esos $1,000 se invierten en patrullas, en equipamiento, en cuestiones, digamos, más asociadas al uso de la fuerza, al ejercicio de la operación, pero lo que no se ve de fondo, lo que se pierde de vista, es que justamente el insumo de los datos te permite orientar de mejor forma tus decisiones. En lugar de estar gastando gasolina con las patrullas por toda la ciudad, pues focalizarla en efecto en aquellos lugares donde se concentran los delitos, donde se concentran las faltas cívicas, donde tienes mayores conflictos entre vecinos, donde deberían estar interviniendo más las policías orientadas a mediación y resolución de conflictos. Ese es creo que el gran reto que hay que todavía tenemos por solventar, y el diálogo entre estadísticos y operadores pues es fundamental para transitar hacia un mejor uso de la información. Y aquí no quisiera dejar de destacar pues la relevancia en particular de las llamadas al 911 para pues comenzar a detonar este tipo de discusiones. Guillermo, quizá aprovechando que tienes el micrófono, lo acabas de apagar, pero lo tenías cerquita y prendido, alguna reflexión también sobre cómo podemos transmitir a las personas que buscan utilizar la información que se genera, esta parte que estaba quizá más detallada en la presentación de Erika sobre las diferentes fases cuando se le da seguimiento a un delito o a un evento, ¿no? Que puede iniciar
con un suceso con ciertas características y cómo se va moviendo el análisis o la creación de la información a lo largo de las diferentes instituciones, desde que se reporta o se hace una llamada en los servicios de 911, cómo se continúa o cómo se investiga, cómo se persigue el delito, cómo se arresta a una persona y en su momento, si es el caso, cómo llegan a un proceso de detención o de procuración de justicia. Entonces, que a lo mejor parecería que uno quisiera el dato de cuando sucede algo y qué pasó con ese evento inmediatamente, y cuando finalmente se involucran diferentes procedimientos administrativos, diferentes marcos legales, la importancia de coordinar las instituciones, pero que eso significa también, digamos, no quiero decir un retraso, pero un periodo de tiempo entre que sucede un hecho y que se puede, digamos, saber qué pasó con ese hecho eventualmente. Ese tipo de análisis únicamente se podría lograr una vez que los registros administrativos de las distintas instituciones tuvieran forma de comunicarse entre sí. Sabemos que lo que va a aparecer en los registros de las policías no necesariamente va a ser lo mismo que van a tener las fiscalías, mucho menos las cortes o juzgados criminales, y por último el sistema penitenciario. Sabemos por la práctica que cada institución genera datos orientados a su propia gestión y a sus propios fines. Y es muy rara vez las oportunidades en que vemos que existe como este interés entre conectar los datos entre una parte de la cadena y otra. Ese es, digamos, uno de los principales aportaciones que podemos brindar desde las oficinas nacionales de estadística, justamente en la construcción de los sistemas de estadística de seguridad y justicia penal, en seguimiento de los lineamientos de Naciones Unidas, para permitir la trazabilidad de los casos. Un mismo caso, recordemos, un evento puede tener una o más víctimas, uno o más delitos y uno o más perpetradores. Y entonces el canal estadístico o el seguimiento de esos casos pues va a variar. De ahí la importancia de tener sólidos registros administrativos que permitan vincularse entre las distintas etapas a partir de identificadores. Ese es de entrada lo más importante que se tendría que prever en este tipo de fuentes de información. Gracias, Guillermo. En el chat les pusimos, y retomando tu intervención previa, donde llamabas la atención a cómo poder utilizar también otras bases de datos que existen y que a lo mejor no se han aprovechado estadísticamente, como es el 911, que también la mencionó el coronel en su primera intervención. Les incluimos en el chat el vínculo a un conversatorio que justo está organizando la institución donde colabora el coronel, la Organización de Estados Americanos, y donde justo el Centro de Excelencia vamos a presentar un caso de estudio donde pudimos experimentar con una base de datos en México sobre las llamadas del 911 que utilizando la tecnología de inteligencia artificial nos está permitiendo identificar el potencial para caracterizar eventos con violencia de género que tradicionalmente no se podrían clasificar siguiendo, y retomo lo que dijo Erika en su segunda presentación, el diseño del sistema informático, la conceptualización del sistema de emergencias en ese territorio, y que utilizando la nueva tecnología nos permite abundar, nos permite identificar casos que de otra forma quedarían invisibilizados. Coronel, me gustaría regresar con usted y un poco, usted mencionaba las capacitaciones que dan a las policías, y let me just, Erika, to maybe introduce to you the second question after Coronel Villamarin, about if you can tell us a little bit of the experience of these using your own numbers you mentioned. So it's not only asking or collecting data from different institutions, but it's also giving them back the sense of why it does matter to have their information standardized, collected, and also you mentioned you are introducing data visualization techniques to reduce the complexity of some data. So giving back this data to the institutions so they can use them for their own activities. So just to open the discussion for you, and firstly, I'll go back with the coronel. Coronel, si nos pudiera comentar algo sobre los procesos de capacitación que ustedes hacen en la red POL. Bueno,
O sea, realmente el tema de capacitación es absolutamente importante. Yo creo mucho en el tema de especialización dentro de las instituciones policiales, porque uno de los grandes problemas que no tuve la oportunidad de mencionar también dentro de mi presentación es el tema de rotación de la gente. Muchas veces ya vamos capacitando y especializando analistas, por ejemplo. O como decía Erika, no solo el analista, sino también tiene que ser el analista, el supervisor, el jefe, todos tienen que estar absolutamente, eh, tienen que tener un profundo conocimiento del tema para que ellos tomen decisiones adecuadas en cuanto a la sistematización y análisis de la información que ingresa. Entonces, uno de los grandes problemas como policías es que tenemos la alta rotabilidad, que capaz mañana ya está especializado, ya tiene varios cursos, etcétera. Cogemos y, por favor, el individuo, el policía tal, tiene que irse a tal lugar. Entonces, le traen a otro nuevo y comenzamos de nuevo. Entonces, es uno de los grandes inconvenientes que tenemos a nivel regional. Pero sumado volviendo a la pregunta, yo creo que la capacitación es absolutamente importante. Y la capacitación tiene que ser holística y en lo posible tiene que tener la capacidad de transversalizar las experiencias de los vecinos, porque en la región tenemos similares problemas en cuanto a seguridad, en cuanto a crimen. Yo sé que cada territorio, como decía en mi presentación, es diferente por las características culturales, por las características gastronómicas, por las características geográficas, todo eso influye en cada uno de los territorios. Pero de alguna manera, las buenas prácticas que tenemos en la región tienen que ser compartidas. Y esas buenas, ¿cómo lo compartimos? Mediante la capacitación, yo creo que es absolutamente importante. Y de alguna manera la Red Pol tiene como un pilar fundamental el tema de la capacitación, tanto en tema presencial como en el tema virtual. Por ejemplo, en este momento yo estoy en Lima, Perú, estamos haciendo un tema de formador de formadores para el tema de trata y tráfico de migrantes para policías y funcionarios que están alrededor de ese delito. Entonces, de alguna manera, el capacitar en los temas de estadística y en lo posible a nivel regional para que de alguna manera haya una buena nivelación de todas, es absolutamente importante. Entonces, para finalizar la pregunta, realmente creo que hay dos temas aquí específicos. La primera es la especialización de la gente y que debe de alguna manera permanecer en el lugar porque ya está especializada y capacitada. Y la segunda, el tema de como ustedes lo están haciendo, de alguna manera de intercambiar buenas prácticas y comenzar a conocer qué es lo que están haciendo los otros países, qué es lo que les resultó y qué no les resultó para no caer en los mismos errores. Eso, Adriana. Muchísimas gracias, Teniente. Erika, I'm sorry if you can just briefly conclude or share very quickly an insight because we are running out of time, and maybe I was super excited trying to use and build a little bit more upon the experience. But if you can kindly help us to finish the session briefly and give us the last feedback. Sorry, the last question for you was about Tu última pregunta era sobre la capacitación. No, estás dando una capacitación de utilizar estos datos. Si quieres, puedes compartir tus perspectivas generales. No, that's okay. I just couldn't get my mouse to get the Sí. mute button. So, Me estaba costando que mi mouse me pudiera permitir abrir mi micrófono. En fin, lo que realmente nos estamos enfocando y que valga la pena para las agencias al generar estos datos es que comenzamos primero con agencias policiales y trabajar directamente con ellas en esta transición para... Sí, lo empezamos desde 2014, quizás mediados de 2014, así que ya tiene tiempo que consistentemente hemos estado
insistiendo, y como Guillermo decía, esto es caro y hay que evitar gastar el dinero en esto porque hay muchas otras cosas en que gastar el dinero y el presupuesto es bajo. Entonces, muchos dicen, a ver, ¿qué obtengo con esta inversión? Y lo que les decimos es que es difícil expresarlo. He estado trabajando en esto mucho tiempo y sigue siendo una pregunta difícil de responder, pero intento decirles cosas que son más útiles y nos enfocamos más en aquellas agencias que no tienen mucho presupuesto y mucha capacidad. No necesariamente nos estamos enfocando en los departamentos de Nueva York o de Chicago, en los Estados Unidos, sino aquellas agencias que, que están sirviendo poblaciones de menos de 250,000 personas, donde hay pocos policías y no necesariamente tienen las mismas capacidades en términos de personal. Entonces, nuestra esperanza es establecer esta plataforma y yo puedo explicarle a cualquiera que me lo pida de que en cuestiones de cómo funciona en cuestión analítica y cómo ingresamos los datos, cómo se hace la transformación y de estos datos, cómo se les reporta de regreso. Nuestro objetivo es de 10 minutos o menos y estamos tratando de que sea más rápido para que tengan una respuesta. Digamos, quiero reportar que me robaron mi motocicleta, aun cuando que se puede hacer un reporte de regreso en menos de 10 minutos. Entonces, seguro unos lo van a entender, otros no, pero seguimos insistiendo. Creo que esto es algo que escucho mucho entre las conversaciones que hemos tenido, que estamos haciendo todo lo posible para que la carga sea menor y poder hacer un reporte o generar buenos datos. Si tienen alguna idea para mí, por favor, háganmela saber. Yo con gusto la escucho. Nos vamos a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias a nuestros 3 participantes, no solo por compartir las experiencias, sino por elaborar e inclusive traer ideas que pudiéramos continuar trabajando en el futuro. Y no perdimos participantes a lo largo del webinario, así que parece que fue muy interesante para todos. Muchísimas gracias y esto tendremos material para el año que entra, así que esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias a todos y a todas que participaron con nosotros. Gracias de nuevo.